Bueno, buenas tardes. Yo creo que ahí lo pueden ver ya en mi pantalla, ¿verdad? Ok. Como Correcto. dijo la profesora Vivian, mi trabajo se titula Género, Poder y Liderazgo. Estudio caso de las experiencias de mujeres participantes del proyecto Mujeres Semillas Gestoras de Vida del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica de Lina. En adelante solo me voy a referir a él como un programa Mujeres Semillas. Voy a iniciar con el orden que tienen los capítulos en la tesis. Entonces, primero el estado de arte. Yo revisé todo lo vinculado a los estudios sobre desarrollo rural y género. Ahí encontré que lo común es que los estudios están diciendo necesitamos dejar de posponer la aplicación de una perspectiva feminista en el desarrollo rural, y las diferencias se encuentran en el énfasis, ya sea que se están centrando en tema de género, en el tema de la tierra, en el tema del poder, en el tema del liderazgo. Entonces, aquí hay como tres grandes vertientes. Tenemos el feminismo comunitario, que reconoce que la opresión que sufren las mujeres y la tierra como territorio tienen en común ser víctimas del extractivismo, del saqueo, la explotación y la sobreproducción. La ecología política feminista, que habla de una propuesta emancipadora que busca transformar como las relaciones de poder que existen con la naturaleza y sus recursos, enfatizando sobre todo en la parte de las políticas neoliberales. Y el ecofeminismo, que construye una dualidad entre mujeres y naturaleza, reconociendo que el género es una categoría de opresión que las coloca, digamos, como si fueran objetos y por lo tanto tienen que ser aprovechadas para el uso, la explotación, de forma desmedida. Estas propuestas, digamos, tienen un entregido conceptual que viene de los movimientos sociales, sobre todo de las luchas por el acceso y la recuperación de la tierra en los territorios indígenas, la crítica colonial, la defensa de la tierra, la justicia ambiental y climática como el norte que necesitamos para poder hacerle frente al cambio climático, reconociendo que no todas las personas tenemos las mismas consecuencias. Al final, estamos hablando de la defensa y por lo común, ¿verdad? De unos discursos que invalidan los problemas sociales asociados a los desechos tóxicos, la contaminación ambiental, el extractivismo y la expansión de los monocultivos. Y estas propuestas, digamos, lo que hacen es responder a la invisibilización de las mujeres en la defensa de la tierra y que no reconocen las otras propuestas, el trabajo productivo, reproductivo y de cuidado como aportes a la economía familiar, comunitaria del país, sino que piensan que es como algo natural que les toca a las mujeres. O sea, si las mujeres son las que tienen que parir, entonces son las encargadas del cuidado y no se está pensando en el valor económico que tendría si esa persona ocuparía contratar a alguien para que realice esas labores. Un concepto clave de esta investigación, y es como lo que nos está guiando para decir, ok, ¿qué estamos esperando de los estudios, digamos, o de las propuestas de desarrollo rural con enfoque de género? Es reducir la brecha de género, y vamos a entender la brecha de género como las diferentes diferencias que existen entre hombres y mujeres para acceder a oportunidades, al uso, acceso y control de los recursos, a los servicios, ¿verdad? Todo esto, digamos, que limitan el ejercicio de los derechos humanos, así como el bienestar y el desarrollo integral de las personas. Entonces, estamos detrás de acciones afirmativas que busquen reducir estas brechas de género, como utilizar el género como una variable para cambiar las dinámicas sociales, que nos permitan cuestionar eso que nos dicen que es tradicional, natural o el deber ser de las mujeres, y desromantizar la labor social de muchas áreas técnicas que trabajan en los territorios sociales y que piensan que algunas problemáticas no les corresponden por estar enfocados única y exclusivamente en lo vinculado a la producción agrícola. Con relación a los antecedentes de investigación, yo los dividí en tres grandes grupos metodológicos. Casi todo está centrado en el tema cualitativo para poder reconocer las voces de las mujeres que históricamente han sido invisibilizados en muchas ocasiones. Los investigativos, que se caracterizan por tener dos líneas de trabajo, como las mujeres y la inserción en cualquier área productiva de la ruralidad o que se considera tradicionalmente masculina, y una segunda línea que habla de cómo comprender el impacto de esta inserción, o sea, qué le pasa a esa actividad productiva cuando las mujeres llegan a incorporarse, ¿verdad? O cuando se reconoce que se han incorporado. Con relación a los conceptuales, ¿verdad? Lo que se está entendiendo por desarrollo rural con enfoque de género, no hay consenso entre los investigadores sobre cómo se debe aplicar, cuál es el impacto, cuáles son los indicadores, y esto evidencia los obstáculos para poder aplicarlo, sobre todo porque la primera limitación que tenemos es la que les mencionaba antes. Las personas técnicas consideran que ellos se encargan de la parte productiva económica y que deberían de venir otros profesionales a hacerse cargo de la transformación social, que las prácticas que tienen para acercarse a la comunidad o para trabajar en la comunidad no cuestionan dinámicas de poder que podrían ser abusivas, y sobre todo que existe un desconocimiento de la importancia de que el género sea parte de sus proyectos. Entonces, eso nos permite hacer una problematización diciendo como que el tema de género no se piensa como una categoría prioritaria, sino como algo decorativo, un requisito, algo que le toca a las mujeres, sobre todo porque el desarrollo rural eh,
que se construye en Costa Rica o las teorías o programas que se han tratado de implementar vienen desde perspectivas globales, o sea, que nos dicen América Latina vamos a impulsar estas estrategias desde el Banco Mundial o desde otros centros de cooperación. Entonces, como que se invisibilizan las necesidades de poder cuestionar lo vinculado a las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con la reproducción. O sea, el desarrollo rural con enfoque feminista va a implicar entonces desmontar las brechas entre hombres y mujeres, así como la garantía de los derechos humanos en todas las personas, y aquí quisiera enfatizar, articular a las mujeres como un motor de desarrollo. O sea, es que necesitamos como cambiar la perspectiva que estamos teniendo a la hora de trabajar con las mujeres, con las comunidades y con el desarrollo rural. Nuestro objeto de estudio es el programa Mujeres Semilla, que tiene una duración de 3 meses, donde las mujeres se tienen que trasladar al centro especializado en agricultura orgánica de Lina, quien es el encargado de la ejecución, donde son incentivadas a practicar agricultura orgánica, el cuidado de la tierra, el fortalecimiento, el liderazgo femenino y la participación comunitaria. Estas últimas 2 partes les corresponden al INAMU, ¿verdad? Aquí en este programa están trabajando el INA, el IMAS, y el INAMU. El INA se encarga de lo vinculado a la sostenibilidad alimentaria, a la producción agrícola, reproducción orgánica, mientras que el INAMU, todo lo relacionado al liderazgo femenino, al avance de los derechos humanos y a la participación comunitaria. Ellos reciben un subsidio durante estos 3 meses para que puedan dejar las responsabilidades que tienen en sus casas o en sus comunidades, con sus familias, para que puedan realizar este trabajo, ¿verdad? Ellos están apostando porque las mujeres cuando terminen esta capacitación tengan un proyecto productivo basado en agricultura orgánica para la sostenibilidad familiar, sostenibilidad alimentaria, familiar y comunitaria, y que les permita tener una autonomía y un desarrollo más justo. ¿Cuál sería entonces el planteamiento del problema? Bueno, los derechos de las mujeres no están incluidos en las propuestas de desarrollo rural de forma prioritaria, ¿verdad? Aunque sabemos que las mujeres indígenas y rurales aseguran la alimentación de sus familias, vamos a ver más adelante que con el COVID ellas se hacen cargo de la sostenibilidad de las familias. Las mujeres dirigen procesos comunitarios muy importantes, no solo en Costa Rica, sino en toda la región, casi que en todo el mundo, ¿verdad? Pero pocas veces llevan sus necesidades propias, digamos, sus derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, vivir una vida libre de violencia. Entonces, los diferentes programas y políticas no entran a romper las brechas de género. ¿Qué es lo que estamos planteando acá entonces? Que queremos ver la experiencia de las mujeres después de este proceso de capacitación, cómo entran a relacionarse con estas dinámicas de poder a partir de algo que es tan importante como la noción de tierra. El objetivo general sería analizar la relación entre la noción de tierra, la desigualdad y la defensa de los derechos de las mujeres que participaron del programa Mujeres Semillas, gestoras de vida entre el 2015 y el 2018, desde un enfoque feminista interseccional. Es importante aclarar que no se contemplaron los años posteriores por el tema del COVID. Primero porque tuvo una pausa y cuando se iba a volver a retomar en el 2020, inició la pandemia y todo el tema de los aforos dificultó que los programas se pusieran en práctica. Actualmente ellos están queriendo volver a implementar el programa de Mujeres Semilla en la modalidad, digamos, que tienen actualmente. Los objetivos específicos: identificar las prácticas discursivas que utilizaron las mujeres del programa Mujeres Semilla para incluir en los procesos de desarrollo rural la defensa de sus derechos y el significado de la tierra que ellas tienen, describir las dinámicas de poder que enfrentaron las mujeres con las instancias organizativas, los espacios comunitarios y el liderazgo para la defensa de sus derechos y su noción de tierra en los procesos de desarrollo rural, y categorizar los tipos de liderazgo ejercidos por las mujeres para la implementación de los conocimientos aprendidos en programas de no sé si hay alguien hablando. Okay. Hay un micrófono abierto, si podemos revisar. Ahora, por favor. Vamos a verlo vinculado al marco teórico. Bueno, yo lo fui dividiendo como en las categorías, digamos, como lo fui armando y como fui revisando la literatura. Tenemos lo vinculado a mujer y desarrollo rural, que ahora, digamos, ahí contemplé todo lo relacionado con la nueva ruralidad, porque esto me permite incorporar actividades no agrícolas como parte del desarrollo rural y permite incluir las labores que realizan las mujeres que no son contempladas tradicionalmente. Y la teoría feminista porque propone que el género es una categoría determinante frente al masculino universal, es decir, que cuando nos ponemos delante de la teoría feminista, vamos a empezar a ver la historia de las mujeres y las particularidades que ellas están viviendo, y era algo que yo quería hacer en esta investigación. Luego vinculamos entonces el feminismo a la interseccionalidad. El feminismo plantea la erradicación de los mandatos obligatorios, es decir, partimos de que vivimos en una sociedad patriarcal
y que afecta a las mujeres. Sin embargo, con la interseccionalidad vamos a hacer referencia al hecho de que existe un grupo que, aunque tiene algunas características que le asemejan, por ejemplo, ser todas mujeres o haber participado de un macroproceso, como decir, el programa Mujeres Semillas, no significa que sea homogéneo. Esto quiere decir que cuando nosotros juntamos el feminismo y la interseccionalidad y hacemos un análisis feminista e interseccionalidad, vamos a poner de manifiesto una matriz de dominación, una matriz de opresión, donde hay ciertas características que cuando interactúan entre sí pueden darme privilegios o podrían darme desventajas o condiciones que me van a obstaculizar el acceso a oportunidades y condiciones de igualdad. Es importante acá señalar que no es que hay unas personas que son oprimidas y otras que son dominadas, sino más bien, como dice Foucault, estamos haciendo una relación donde hay personas que en algunos espacios podrían ser oprimidas y en otros podrían ser las personas que oprimen a otras. Cuando hablamos del poder y género, partimos de que reconocíamos que el poder es diferenciado entre hombres y mujeres, ¿verdad? Los aportes de producción y reproducción de trabajo son valorados distintos, o sea, no es lo mismo una persona que lleva el dinero al lugar, ¿verdad? Versus una persona que la gente dice es que se queda en la casa y no está haciendo nada, ¿verdad? O sea, tenemos una perspectiva distinta y eso se debe a la división sexual del trabajo. Entonces, en este sentido, la variable género, ¿verdad? Que nos dice que hay que cumplir un rol específico y nos limita a las mujeres y los cuerpos feminizados que llegan a institucionalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos aspectos de la vida de las mujeres que a la gente le parece que son normales, naturales, habituales y que no deberían generar un cambio. Y las instituciones tampoco hacemos nada para cuestionarlo. El punto es qué pasa cuando hay mujeres que no quieren estar en esos roles tradicionales o cuerpos feminizados que no asumen, digamos, como esos roles tradicionales, y es ahí donde nosotros vamos a revisar qué pasa con las dinámicas comunitarias. El poder y liderazgo, vamos a partir del hecho de que hay estructuras de poder que legitiman actores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay gente que elige, no sé, un presidente, ¿verdad? Y que hay algunos puestos que son de más renombre que otros, y que generalmente los que son de más renombre son asignados a los hombres. En ese sentido, la idea de poder tener estas dos variables, poder y liderazgo juntos, lo que busca es reconocer el sentido que le dan las mujeres a estas estructuras, o sea, cómo se sienten esas mujeres frente a esas estructuras de poder, frente a esos mecanismos de control, cómo se relacionan con los líderes de su comunidad, qué resistencias tienen ellas, digamos, con ellas mismas, pero también con los otros y con las propuestas y las demandas que tienen. Luego el poder y territorio, aquí juntamos lo que era el ecofeminismo y las feministas comunitarias para hacer referencia al territorio tierra como naturaleza o tierra para producir y territorio cuerpo como el cuerpo de las mujeres, donde ambos sufren del saqueo, explotación y sobreproducción, todo a costa de un sistema patriarcal capitalista donde la tierra es la base para organizar la vida y plantear alternativas al mal desarrollo, pero sobre todo donde son las mujeres que están trabajando fuertemente para poder organizar la vida y plantear alternativas al mal desarrollo que se está viviendo en la ruralidad. ¿Qué pasa ahora con nuestra metodología? Bueno, yo trabajé con un enfoque de carácter cualitativo. Ahí hice investigación, acción participativa feminista. Esto no solo porque busqué que la gente pudiera reflexionar sobre su situación o tomar medidas, sino que además esas medidas y esas reflexiones fueran dirigidas a romper con la imposición que tiene el patriarcado en la vida de las mujeres, que nos dice que tenemos que asumir ciertos roles como naturales o normales. Un pensamiento crítico e interseccional para poder reconocer la heterogeneidad aún entre estas poblaciones que parecían ser muy similares. Y entonces realizamos este estudio de las experiencias de las mujeres que participaron en los procesos entre los años mencionados por medio de entrevistas con procesos grupales que fueron seleccionados al azar. Con relación a las fases metodológicas, tuvimos una primera sección de recopilación de experiencias y información, luego la analizamos, hicimos recomendaciones y conclusiones y tuvimos una fase de evolución y validación con las mujeres para que se sintieran cómodas alrededor de 3 variables, ¿verdad? El género, el poder y el liderazgo. Aquí me voy a permitir hacer 2 consideraciones. La primera es que muchas de estas mujeres siguen vinculadas a Limas, al INAMU o al INA. Entonces, una de las solicitudes que yo recibo es, como nosotros preferimos ser de forma anónima esta contribución, porque de lo contrario sienten que podría estar en riesgo los apoyos que reciben o los procesos en los que están participando actualmente. Y la segunda cosa es que como estábamos en la punta del iceberg del COVID, yo hice primero toda una parte en las entrevistas vinculadas al COVID, un poco para poder limpiar y evitar el sesgo de que ahora solo estuviéramos refiriéndonos al COVID, porque fue un fenómeno mundial que nos marcó a todos, entonces como para poder ir un poquito más atrás para ver qué había pasado con la experiencia del programa Mujeres Semilla. La operacionalización de las variables, yo les dije, bueno, la del género, ¿verdad? Que determina este deber ser, que nos dicen que es inamovible,
aunque se ha demostrado que es algo que está cambiando. Entonces, sí, revisar los roles de género, los derechos humanos, qué está pasando con la cultura hegemónica de esas comunidades. Cuando hablé del poder, estaba refiriéndome a las relaciones dialécticas que se producen entre los actores sociales y las instancias organizativas, no solo las instituciones públicas, sino también las comunidades, para ver si habían rupturas comunitarias, resistencia, qué estaba pasando con la interculturalidad, cuando habían personas indígenas, personas que no lo eran, y el liderazgo como aquellas personas o instancias que influyen positivo o negativamente en la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el machismo, la masculinidad tradicional, pero sobre todo con el liderazgo femenino? Para ahora pasar a la parte de los análisis, yo de igual manera hice como una desagregación de cómo yo fui analizando los procesos, entrando primero en la parte del género y la interseccionalidad. Vemos que a partir de la capacitación ellos tienen un impacto tanto a nivel personal como a nivel familiar y a nivel comunitario. Ellos dicen, sí, yo sigo, digamos, como que se me afianzó la relación que yo tengo con la tierra, pero como que me dio un lugar, como que ahora siento que tengo un respaldo, que hay más personas que están entendiendo esto, que yo siento sobre cómo se debe producir, en qué tiempo se debe producir, y cómo debería, digamos, de construir mis proyectos productivos, y afianzó esa relación de la tierra con lo que ellas entienden como ser mujer. A nivel familiar, aunque ellas dicen que tuvieron como el apoyo de sus familiares para poder viajar, para poder que alguien les cuidara a los hijos, asumieran las responsabilidades de las familias, ellas siguen asumiendo los roles tradicionales, ¿verdad? No hay una redistribución de las labores de cuidado o de trabajo doméstico, el cuidado de los animales o de las personas enfermas, sino que ellas siguen teniendo más de una jornada laboral, digamos, para poder asumir las responsabilidades que les impone el género. A nivel comunitario, ellos sienten que no logran, digamos, posicionarse como líderes, que la gente no reconoce, que ellas fueron a este curso, o sea, no lo ven necesariamente como algo positivo, sino más bien como el rumor que circula es como que ellas son las malas mujeres, dejaron a los esposos botados, se fueron, no les importaron los hijos, se fueron para San José, quién sabe qué hicieron, y ahora regresa y tiene una propuesta distinta de producción que tal vez no responde a las necesidades que tienen las personas, que es producir rápido, producir excedente y tener como dinero para poder suplir sus necesidades. Con relación a las instituciones, los funcionarios y las universidades, ellos sí logran identificar cosas que tal vez antes no tomaban en cuenta, como que llegaban a decir, vengo a trabajar con la persona que es dueña de este proyecto productivo y que siempre estaban esperando el hombre, ¿verdad? Entonces como que ellas siempre tenían que hacer ese esfuerzo de decir, no, ese proyecto es mío, o sea, yo soy lo que lo estoy liderando, y que aún así siguen estando espacios que se convocan en tiempos en que las mujeres no pueden participar o que se les dice, hey, no pueden ir con hijos, entonces ellas al final tampoco podrían participar de esos procesos en los que se supone que se les están incluyendo. En relación a la interseccionalidad, hay una parte bien interesante porque ellos reciben este incentivo, ¿verdad? Todas las mujeres reciben un incentivo para poder irse los 3 meses y poder atender como la situación de sus casas, las responsabilidades que tienen. Eso hace que ellas quieran estar de un curso en otro, ¿verdad? Un poco reproduciendo la lógica asistencialista, aunque se ve como una acción afirmativa por parte del Estado. Pero lo que pasa es que las personas indígenas, las mujeres indígenas, tenían un subsidio extra de ese subsidio que recibían las mujeres que no eran indígenas. Entonces, por un lado, las mujeres no indígenas decían, estas personas nos están discriminando, ¿verdad? Y veían con cierto recelo que había unas personas que recibían más recursos económicos que ellas, mientras que las personas indígenas decían, a nosotros nos están dando esta plata porque nos quieren callar. O sea, como que no, yo tengo esta ayuda y entonces yo tengo este apoyo, pero eso les justifica que puedan saquear, desatender y no tener estrategias para garantizar los derechos humanos en los territorios indígenas, sobre todo lo vinculado a la tierra o a las formas de producción y a la autonomía que nosotros queremos ver en nuestro territorio. Entonces aquí vemos una diferencia importante. Cuando hablamos del género y la tierra, ya de forma más específica, ellos reconocen que la tierra es un derecho, ¿verdad? Y la recuperación de las tierras por parte de las mujeres responde a la negligencia estatal para asignar terrenos. Y que el problema de esto es que ellas están haciendo como un esfuerzo por tener tierras y de repente tienen figuras como la de arrendamiento con el Estado, pero el INAMU no reconoce que tiene tierras. Entonces, por un lado le dan tierra para trabajar, pero para las otras personas no tienen nada. O tienen una serie de dificultades económicas porque reciben una tierra por donación, pero como no tienen los recursos para ponerle a su nombre, entonces sigue siendo una persona que no tiene nada. Y ellos dicen, ok, es necesario que planteemos alternativas para que le den tierra a las mujeres. La diferencia que ellas ven en relación a los hombres es que los hombres están buscando excedentes y las mujeres necesitan la tierra para vivir.
Y entonces ahí ellas logran cerrar con esta relación del territorio tierra y el territorio cuerpo, donde ellas no solo tienen que cuidar la tierra, digamos, por ser la tierra, sino por el rol que tienen ellas como mujeres de cuidar la semilla, de que hay que revisar las formas de producción químicas y que esto va más allá de la familia, que comunidad, tenemos que preocuparnos por la forma en la que estamos administrando los recursos de las comunidades. Cuando vemos el género y liderazgo, es algo muy interesante. Las mujeres fueron seleccionadas para participar de este proceso porque eran líderes, pero ninguna de ellas se reconoce a sí misma como líder, ¿verdad? Y después de este proceso, la comunidad no las reconoce a ellas como lideresas. Y entonces eso significa que tienen pocos espacios para evidenciar conocimiento aprendido, sobre todo porque muchos de los proyectos los tienen en sus fincas familiares. Entonces la gente de la comunidad tendría que ir, y si no está en un lugar accesible, la gente no va. Entonces, de alguna manera, tener liderazgo, recibir la capacitación y en algunos espacios tener estructuras formales, cuando ellas se fueron, significó una falta de legitimación. O sea, había gente que era la presidenta y renunció para ir a ese curso porque pensó que era una oportunidad y regresó y ahora tiene que empezar desde abajo, ¿no? O sea, a participar en la asamblea y ver poquito a poco, digamos, si logra volver a estar en una estructura formal, pero ya no se le reconoce, digamos, como la experiencia que tenía anteriormente. Cuando hablamos de la caracterización de los liderazgos, ellas construyeron estos 4 conceptos que tienen que ver con el buen líder, el líder comunitario, el mal líder y el no líder. El buen líder y el líder comunitario tienen bastante semejanza, solo se diferencian en que el buen líder participa en instancia formal y el líder comunitario no necesariamente. El primero, el buen líder da órdenes, no necesariamente participa, y la otra diferencia es que el líder comunitario lleva, digamos, como su pensamiento de apoyar la gestión comunitaria, el sufrimiento de todos, también a la tierra, a la familia y a la comunidad. En relación al mal líder y al no líder, ellos tienen bastante semejanza, ¿verdad? Las únicas diferencias es que el no líder tiene, digamos, como esta postura de criticar y que es alguien que le dice, bueno, vaya, póngase porque vamos a llenar este puesto, y entonces esa persona va y ocupa un espacio, digamos, en esas estructuras formales. En ocasiones entonces participa, mientras que el mal líder solo da órdenes. Con relación a la relación que ellos ven de esas 4, digamos, categorías de liderazgo, ellos sienten que el buen líder siempre trabaja con desconfianza, que el líder comunitario siempre es crítico de la institución pública, que el mal líder es bien servicial con la institución y el no líder tiene una relación problemática. Cuando entonces vemos a ellas, ¿verdad?, cuál liderazgo quieren ejercer, podemos ver lo que yo les decía de las contradicciones o de las matrices de opresión y de dominación, donde ellas quieren ser una buena líder, pero también quieren ser una mala líder. O sea, ellas dicen, aquí queremos trabajar con la comunidad, pero también lo que hace falta es mano dura, ¿verdad? Y que ellas, el problema que ven es que no las reconocen a ellas como líderes, ¿verdad?, porque no tienen ninguno de estos roles, pero que además las instituciones deslegitima al mal líder como un líder. O sea, la persona que se encarga en las comunidades de solucionar, parece que ese es el único líder de la comunidad, no importa que digan que tiene problemas de alcohol, que le pegó a la esposa o que tuvo alguna situación en la comunidad, las instituciones siguen yendo donde esa persona, porque esa persona al final es la que resuelve. Cuando hablamos de las mujeres y la organización comunitaria, entonces vemos que las mujeres pocas veces son tomadas en conocimiento de sus necesidades propias. Ellas se quedaron sosteniendo su familia en la pandemia del COVID porque muchos hombres tuvieron que salir a buscar trabajo. Deben de hacer un esfuerzo extra para demostrar sus capacidades técnicas. Encuentran demasiadas resistencias comunitarias frente a las medidas agroecológicas porque la gente quiere producir ya, en tiempo lo más rápido posible, lo más grande posible y con el menor costo posible. Reconocen que hay falta de comunicación entre las instituciones, por lo que les mencionaba de la tierra o de cómo se están organizando las comunidades, y que al final no quieren hablar con ellas o no se les reconoce como lideresas. Entonces ahí vemos al patriarcado frente al liderazgo de las mujeres diciéndoles que su lugar no es en estos puestos de liderazgo, y ellos dicen que las instituciones técnicas del desarrollo rural no les interesa lo que pasa con los problemas sociales. O sea, como que ven por un lado lo agrícola y por otro lado los problemas sociales, y que para ellos como mujeres sienten que están totalmente vinculados y entonces no se toman en cuenta. Ellos dicen que necesitamos revisar la definición de desarrollo rural porque para ellos el desarrollo rural no solo tiene que ver con la parte económica, sino también con lo cultural, con lo social, algo que beneficia a todas las personas. O sea, no es solo si algo beneficia a mí o a mi proyecto o a mi familia, sino también tiene que beneficiar a mi comunidad, a mi barrio, a la península, en este caso, del caso de esta persona, o sea, a todas las personas que se conocen. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar, digamos, estos vacíos que estamos encontrando para incorporar la participación de las mujeres? Yo propongo, ¿verdad?, como punto principal, una guía para un desarrollo rural con enfoque feminista. Sin duda, la principal preocupación debe ser cómo pasamos esto a la institucionalidad. Bueno,
El primer punto que habla del equipo técnico es que necesitamos hacer un trabajo con las personas que trabajan en territorios rurales de comprender qué es el género, ¿verdad? No solo como categoría de trabajo, sino también qué está pasando en las relaciones sociales de género, o sea, cuál es mi relación con los hombres y con las mujeres, qué imposiciones o qué privilegios o qué contradicciones tengo por el hecho de ser mujer o de ser hombre y hacia dónde me muevo en función de eso, digamos, cuáles son mis privilegios que puedo tener según el género al que soy adscrito. Luego, del trabajo con la comunidad, ellos hablan de empezar a hacer procesos de inclusión generacional, ¿verdad? O sea, necesitamos que haya más personas jóvenes, pero que también haya mujeres, que también se cumplan los adultos mayores. Entonces, ya no solo en función del relevo, sino en la inclusión para que haya más personas que puedan decir, hey, yo quiero hacer esto y no necesariamente replicar lo que estaban haciendo quienes les anteceden. Y el trabajo en la comunidad debe ir dirigido a la transformación social, no necesariamente solo a producir más, sino a mejorar las relaciones humanas que tenemos con las personas en las comunidades. Para la planeación, ellos hacen una cosa muy importante, porque uno diría, bueno, el tema de las recetas debería ya estar superado, pero la realidad es que ellos siguen exigiendo que se reconozca la particularidad, no solo de las comunidades, sino también de las mujeres, y que esta inclusión comunitaria de las mujeres vaya a preguntarle cómo se incluyen las mujeres de esa comunidad, que se hagan acciones afirmativas que reconozcan la tierra para las mujeres. De repente podríamos hacer medidas, todas las personas que tengan arrendamientos con el Estado, se va a marcar en la casilla que si tiene tierra, que sí tiene. No la tiene en nombre propio, ¿verdad? No la puede vender, pero es la tierra que está trabajando y por lo tanto podría ser, digamos, podría recibir recursos de otras instituciones públicas para que trabaje esa tierra que el mismo Estado le está dando. Que es necesario incorporar los intereses que tienen las mujeres, porque dicen, bueno, cuando nos toman en cuenta, entonces ellos quieren enseñarnos a producir. Nadie nos pregunta cómo queremos producir las mujeres y en qué forma deseamos hacerlo. Siguen existiendo demasiados requisitos administrativos. Ellos dicen, a veces teníamos que ir a la cabecera del cantón por unos requisitos y regresamos y ya no eran estos, eran otros. Entonces, como que necesitamos contemplar qué requisitos administrativos que implican un alto costo para las personas de la comunidad, para las mujeres de la comunidad, porque tienen que salir, ¿verdad?, de sus comunidades para poder ir a buscar esos requisitos que de repente, si ahí tengo que ir a pedirlo a la misma institución, pues la institución podría tenerlos y no implicaría que yo haga un viaje extra hasta la institución a solicitarlo. Que la punta de lanza, digamos, de un desarrollo rural con enfoque feminista debería ser la sostenibilidad alimentaria y la conservación, ¿verdad? Promover diálogos comunitarios de temas sociales, porque a veces parecen que hay temas, digamos, no sé, el embarazo en adolescentes, que parece que es una preocupación solo de las mujeres, pero debería ser un problema, digamos, debería ser un diálogo de todas las personas para ver cómo hacemos para enfrentarnos a eso, y sin duda la planeación de los proyectos deben ir dirigidos a promover la autonomía de las personas en esos territorios y no una lógica asistencialista. A la hora de la ejecución del proyecto es necesario evitar jerarquizar lo económico sobre lo social, ¿verdad? Sino que podamos ir teniendo abordajes integrales, que los espacios se vuelvan espacios libres de violencia y discriminación, que los derechos humanos sean un eje de trabajo, aun cuando lo que usted vaya a hacer es ir a enseñar, aplicar, no sé, un producto en su finca. Bueno, ¿cómo hablamos de los derechos humanos, de la tierra, de las personas? Poder vincularse con personas líderes que no hayan ejercido violencia en su territorio, porque de lo contrario vamos a seguir legitimando que eso no es tan importante y que es una preocupación solo de las mujeres. A la hora de la finalización del proyecto como meta, ellas hablan de la autonomía, ¿verdad? O sea, yo debería poder salir de este proyecto y decir, ok, ya tengo las herramientas para salir adelante, ¿verdad? Y que el seguimiento no es algo que debe llegar al final, o sea, que cuando el proyecto se acaba y luego no hay seguimiento, ¿verdad? Entonces, que debería haber seguimiento, que el proyecto se acabe y que esa debería ser una meta, ¿verdad?, que se debe contemplar. ¿Cuáles serían ahora mis conclusiones y recomendaciones después de este proceso de investigación? Bueno, yo lo tengo aquí por objetivos. En relación a las prácticas discursivas, ellas hablan de que la noción que tienen las mujeres sobre la tierra, la importancia de su cuidado y defensa, deben extenderlo a la vivencia de su sexualidad y de su cuerpo, ¿verdad? O sea, respetar su cuerpo y la inclusión de las mujeres en esos procesos organizativos y comunitarios. Que el seguimiento, digamos, sigue siendo un pendiente en los diferentes procesos y proyectos que desarrollan, que prevalece el abordaje existencialista frente a las lógicas del saqueo y que no necesariamente ellos están entendiendo, digamos, esta lógica asistencialista, sino más bien que el género y la interseccionalidad siguen pendientes en todos los ámbitos, ¿verdad? Por esta competencia que había entre las mujeres indígenas y las mujeres no indígenas. Con relación al segundo objetivo sobre las dinámicas de poder, ellos dicen que la participación comunitaria por sus derechos es ambigua, o sea, como que si viene el INAMU, entonces sí pueden decir, pero si viene otra instancia que no trabaja específicamente en los derechos humanos, es como mucho más complejo.
la producción agrícola se les ha vuelto un obstáculo para el liderazgo, ¿verdad? Porque ella es como la señora que anda echando aguas, ¿verdad? O pócimas ahí a la tierra para curarla, o que espera en vez de venir y decir, vea, vamos a echar este agroquímico para que se quite esta plaga y así poder producir rápidamente. Entonces, como que no la ven como una persona lideresa o como una persona productora que puede dar consejos sobre cómo producir mejor. Vemos que aunque nos posicionamos como un país verde agroecológico, hay una urgencia tal de producir que tenemos una dependencia económica como estrategia de abordaje, pero además prácticas no sostenibles con el ambiente a la hora de hacer trabajos en las comunidades, y que existe un poco de cuestionamiento por parte de las instancias organizativas y las instituciones públicas sobre los roles sexistas en el abordaje, no solo de la comunidad, sino de los líderes con los cuales estamos trabajando en los territorios. En relación al punto 3, bueno, hay una ambigüedad sobre el tipo de liderazgo, ¿verdad? Como les mencionaba, por un lado queremos tener líderes que participan y que influyen, pero que también tengan esta mano fuerte y dura, que les ponga límites a la gente y que entonces la gente haga lo que ellas dicen, ¿verdad? Que es necesario detener los abusos de representación comunitaria. Generalmente los hombres en una comunidad representan a la comunidad, pero cuando una mujer representa a alguien parece que solo se representa a ella. Entonces es necesario poder hacer ese tipo de cuestionamientos frente al masculino universal que impera en nuestras universidades y en la sociedad. Que necesitamos cuestionar el liderazgo al servicio institucional, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Que una comunidad se desarrolle o que yo pueda hacer mis actividades prontos y con muchas personas y con gente participativa, ¿verdad? A costa de que sabemos que esa persona le está haciendo daño a una familia, a una comunidad en general, y que existe una falta de reconocimiento de los aportes de las mujeres, digamos, a partir de las labores propias que ellas hacen, como el cuidado de los niños, de las personas adultas, del trabajo doméstico, los animales, entre otros. De las recomendaciones, bueno, el programa Mujeres Semillas, asegurar la participación de mujeres con personas menores de edad a cargo, ¿verdad? Ellas tienen que dejar a sus hijos y eso a veces también les cobra la factura al regreso y dejan por fuera a un montón de personas que no podrían participar. Hay que revisar el perfil de selección. Se encontraron varias personas que no querían dedicarse a la producción orgánica, sino que querían tener un proyecto de costura o cortar pelo, ¿verdad? Entonces, como que es necesario siempre hacer esa revisión. El tema del plan de seguimiento postprograma, ¿verdad? Tipo asesoría 1-1, ellos dicen que en el marco del COVID eso hubiera sido un aspecto importante. ¿Y qué recomendaciones podemos hacer para tener un desarrollo justo, un desarrollo rural más justo y igualitario? Bueno, incorporar el enfoque feminista, tener un pensamiento crítico para la autonomía, tener capacitaciones en género, asegurar tierra para las mujeres, no tener recetas para todas las personas, que problematizamos sobre la sostenibilidad alimentaria y las formas de producción, que la justicia sexual, climática, social y económica sean, digamos, la ruta que sigamos para poder hacer frente al cambio climático y sobre todo poner en práctica la guía para un desarrollo rural con el enfoque ecofeminista que les comparto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Shi, por la presentación. Excelente el manejo del tiempo también. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa de la presentación, que son los comentarios, las preguntas, y la posibilidad también de que usted amplíe, ¿verdad? Y replique algunas de estas. Vamos a comenzar con el equipo asesor que acompaña este trabajo. Entonces, le vamos a dar al máster Alejandro Trián, que fue lector del documento. Vivian, no te oí bien, pero entiendo que puedo... Sí, adelante. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, pues la verdad para mí es un trabajo bastante interesante. El de Chi no solo es bastante importante escuchar la sustentación, sino leer el trabajo. Yo tengo dos grandes comentarios, uno temático y uno metodológico. En el temático diría que este es un trabajo necesario. Este es un trabajo que la academia que, digamos, analiza todos los temas de la ruralidad debe entender y tiene que analizar. Y es un trabajo necesario por dos razones. Lo primero es la importante cuestión de estarnos cuestionando el tema del desarrollo. Y esto es algo que ella no solo analiza a través del caso de estudio, sino también a partir del uso del enfoque de género. Y es algo que para mí es algo muy relevante, el desarrollo para qué, ¿sí? Y el modelo de vida en el territorio para qué, para impulsar mecanismos de hiperproducción o para tener una buena calidad de vida de forma integral.
Y un poco lo que permite el estudio de caso y la aproximación con las mujeres es también darnos cuenta que existe una división a la hora de abordar o entender lo que se quiere ver por desarrollo, tanto como para hombres, para mujeres. Pero también es un trabajo necesario en el sentido en que cuestiona a las mismas mujeres en el territorio. No es solo ver el tema de cómo analizamos o abordamos el asunto del desarrollo, sino también cómo ellas mismas hacen una reflexión sobre su postura en el territorio y cómo podemos reflexionar a partir de eso para poder promover cambios en las nuevas generaciones y algo que ha sido insistente, Chi, que comparto no en ese relevo generacional, sino en una integración generacional, que es algo bastante interesante. Ahora, la cuestión de pensarse el desarrollo rural desde una mirada de las mujeres no es algo ni fácil ni de corto aliento, es algo que está en una constante análisis, en un constante proceso, que es algo que va más allá de un indicador, como ella dice, ¿no? Es algo que tiene una agenda propia y que tiene que entender no solo los enfoques diferenciales, sino el tema, por ejemplo, del enfoque ecofeminista que ella explica muy bien. Y eso pasa por entender el tema de cerrar las brechas, de entender los asuntos distintos de lo que entendemos por la producción, ¿no?, del territorio, las violencias particulares. Algo muy interesante del trabajo de ella es el tema de la gobernanza rural desde una mirada de género, que es algo muy importante para pensarse el desarrollo, pero también la cuestión de la agenda política, que es el tema del poder, que un poco ella analiza con categorías particulares y que es algo que se hace necesario pensarse bajo el modelo de desarrollo. Y algo fundamental que no solo pasa en Costa Rica, sino en América Latina, es el tema de la tierra. En general, el tema de la tierra es una problemática eh, pues transversal de nuestros países, pero mucho más compleja a la hora de pensarse el uso y la propiedad de la tierra cuando se habla del asunto de las mujeres. Desde esa mirada, entonces diría que el modelo de proyectos o el modelo de impulso al desarrollo en los territorios, no solo desde la academia, sino de las instituciones, tiene que pasar por un análisis como el que ella ofrece. Y para mí es algo muy importante y muy valioso, esa guía para un desarrollo rural con enfoque ecofeminista. Creo que es el puente que ella logra poner desde la academia hacia la acción pública. Eso es algo que siempre ha estado en mora de la academia y que aquí, insisto, desde un trabajo necesario puede aportar para ese debate. Finalmente, diría en asuntos metodológicos que esa sistematización de experiencias desde una mirada cualitativa pues es algo bastante interesante y es un ejemplo más que nos muestra que los elementos cualitativos tienen una riqueza bastante valiosa si lo usamos de una forma adecuada y usando las categorías de la manera correcta. A mí me pareció eso algo muy importante y que enriquece la investigación cualitativa de los diálogos territoriales. Yo lo último que diría, y solo como por curiosidad, llamémoslo así, le preguntaría a Chi, al final de este proceso tú mencionabas que se hizo alguna suerte de socialización o comprobación de la información en territorio, y solo por saber me gustaría saber, al final de que sale la foto, eh, pues estas mujeres, ¿qué opinaron? Ok, muchas gracias por sus comentarios y por la pregunta. Yo quisiera decir como dos cosas para poder responder esa pregunta. La primera es que yo decidí que iba a trabajar con desarrollo rural con enfoque feminista un poco porque parecía que el género no se estaba entendiendo en función de que hay que ir a cambiar esos modelos de desarrollo que estamos teniendo, o sea, las dinámicas que hay entre las personas. Cuando yo tuve este acercamiento, ¿verdad? Ellas decían como, bueno, sí, pero es que no nos podemos imaginar otra forma, ¿verdad? O sea, como que si yo hoy les digo, y por favor, ahora vamos a producir de esta forma o vamos a tener esta reunión, ¿verdad? Ellas sentían que no iban a lograr ser representativas, digamos, o lograr que las personas pues siguieran estos procesos productivos. Yo creo que eso es un pendiente, ¿verdad? O sea, como que evidencia que necesitamos seguir trabajando el tema del liderazgo con las mujeres, el tema de la participación comunitaria. O sea, a mí me sorprende que ellas eran líderes cuando las escogieron y que regresaran y que ya no las vean así, ¿verdad? Y les cobren que hayan ido a capacitarse en vez de impulsarlas y decir, vea, esto qué importante. Y entonces, en función de ese regreso, ellas digan, bueno, si yo llego estando ahí, yo voy a poner mano dura porque la gente tiene que entender esto, ¿verdad? O sea, como un revanchismo comunitario. Yo creo que necesitamos hablar de eso.
la idea, o sea, o la importancia para mí de hacer este trabajo era también cuestionarme el tipo de trabajo que hacemos en las universidades, ¿verdad? O sea, vamos a los territorios rurales y vemos situaciones y decimos, bueno, ese no es mi tema y entonces lo vemos de largo, no, hay que entrar a discutir eso, o sea, nosotros estamos impactando a esa comunidad, ¿cómo vamos a tener esa relación y qué vamos a hacer con esas dificultades que tienen esas personas, que puede ser que no sea mi tema, pero que evidentemente me va a impactar en el proyecto que yo estoy desarrollando? Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al tutor del trabajo, el doctor Ricardo Salazar. Muchas gracias. Sí, no, primero, pues también felicitar a Chi por este gran trabajo, este estudio que realizó, al igual que Alejandro. En mis comentarios me parece que es pues, muy pertinente y principalmente felicitarla por ese enfoque crítico que hace de, en este estudio, ¿verdad? Yo creo que es pues, un enfoque muy interesante, muy valioso. mm, Y de verdad, Chi, felicitarte además por de la manera científica como lo plantea, ¿verdad? Yo creo que no solamente es el enfoque crítico, sino es el enfoque científico también con el que se plantea, que yo creo que, como lo menciona Alejandro, es un gran aporte que haces con este estudio y bueno, con eso entonces yo quiero hacerte nada más dos preguntas, Chi, de manera general, un poco preguntarte que, bueno, al principio cuando estabas pues planteándote estas preguntas científicas, un poco las hipótesis y demás, pues y una vez ahora de ver estos resultados, ¿eran los resultados que usted esperaba? Y añadido a esa pregunta, ¿qué aprendió usted de este trabajo que realizó? Eso es una pregunta muy difícil porque como feminista yo he venido trabajando siempre con mujeres que son líderes, ¿verdad? Y que uno ve ciertas dificultades, pero siempre las ven como jalando los procesos, haciendo demandas comunitarias. eh, y entonces cuando yo esperaba esto, ¿verdad? Yo decía, estas mujeres seguro me van a dar una gran lección, ¿verdad? De otras formas alternativas, de liderazgo, de relacionamiento, de cómo se ven ellas, ¿verdad? Con el trabajo en la comunidad. Y la verdad es que además me cuestioné mucho, ¿verdad? Decir, como yo voy a poner que las mujeres tienen esa perspectiva contradictoria en un documento, ¿verdad? Que luego alguien podría leer y que entonces va a decir, todas las mujeres que están en el programa de Mujeres Semilla quieren ser dictatoriales, no sé, o, ¿verdad? O sea, lo veía de repente un poco catastrófico, pero cuando vi que más bien ellas lo recibían con esta idea de, bueno, y hay que aprender, mira, tal vez deberíamos de pensar en otras formas y estos diálogos, ¿y usted cómo lo hace en su comunidad? Y bueno, yo con mi hijo no soy así, yo con mi hijo le explico, entonces, de verdad, verlas a ellas discutiendo, dije, bueno, y eso también hace que nos ponga a nosotros a cuestionarnos, ¿verdad? O sea, esas lógicas que nosotros también tenemos, que son verticales muchas ocasiones con las comunidades, que tenemos conflictos con el tema de género, con las expresiones de género. Entonces, como que al principio pensé que iba a ser como recibir un manual de liderazgo feminista para poder hacer cambios sociales y que entonces ya nos emancipáramos todos y todas, y más bien me topo con esta sorpresa, ¿verdad? Y que yo creo que es una buena base, ¿verdad? Para que haya más gente que siga entrándole, digamos, a estos aspectos en particular. Son temas muy incómodos, ¿verdad? O sea, pasamos como entre la vergüenza, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Este es el monstruo que salió y vamos a ver cómo nos lo comemos. Entonces, como que yo creo que eso es como lo importante, digamos, o lo que yo aprendí, ¿verdad? Que muchas veces, aunque los temas sean incómodos, hay que entrar a discutirlos, hay que entrar a hablarlos, ¿verdad? A veces esos temas incómodos están ahí no porque la gente les parezca que están bien, sino porque no los pueden ver, o sea, no lo notan, ¿verdad? O sea, han estado naturalizados durante tanto tiempo que no se dan cuenta que en otros lugares eso está cambiando, ¿verdad? Yo me cuestionaba mucho como el tema de los roles de género, de repente uno decía, bueno, en San José pasan otras cosas, ¿verdad? Pero en mi acercamiento a San Carlos, a Talamanca, me decía como, bueno, pero hay cosas que no están cambiando en esas comunidades, entonces, evidencia que sigue pendiente, digamos, este trabajo que yo hago y que es necesario seguir hablando de las dinámicas y del liderazgo y del poder y del género, sobre todo. Gracias, sí. Y la otra pregunta también, al igual que Alejandro, va enfocado en la parte metodológica, porque también creo que el aporte que haces como el resultado
de esta guía, ¿verdad? Enfoque que planteas y la pregunta también, eso puede ser un poco difícil, pero también sirve como para discutir un poco, ¿verdad? Porque uno diría, ojalá que cómo hacer para que no se quede ahí, ¿verdad? Para un resultado académico y este es el producto metodológico y esta guía. Cuando uno habla de desarrollo rural, lamentablemente, o al menos yo pienso en institucionalidad, pienso en gobernanza, pienso en normativas, más allá de las mismas comunidades, lamentablemente. Em, aunque la pregunta sea, es difícil, ¿qué piensa usted? ¿Cómo podría ser el siguiente paso? O sea, ¿cómo podríamos eventualmente considerar esta propuesta suya? ¿Cuál podría ser la ruta? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo realmente tal vez poder incidir, ¿verdad? En este tema tan valioso, en el tema de desarrollo rural. Yo creo que es una pregunta de doble vía, o sea, necesitamos hacer, cuando hablamos de cómo llevar esta guía a la institucionalidad, necesitamos llevar también autonomía a las comunidades, es decir, en el sentido de que las comunidades se sientan en la libertad de decir, hey, eso no nos gusta, ¿verdad? O sea, y está bien, ya no me va a dar el subsidio, no importa, pero esta es la ruta que yo quiero, o sea, necesitamos hacer un trabajo con el tema de la autonomía de las comunidades rurales. Yo creo que es necesario, digamos, que en maestrías como esta, por ejemplo, podamos tener cursos específicos, digamos, obligatorios del tema de género, ¿verdad? No de carácter optativo, ¿verdad? Porque al final quienes seguimos llevando los cursos somos las personas que estamos interesadas en el tema de género, ¿verdad? Cosas tan simples como que podamos revisar cuántas personas en nuestras escuelas son hombres y son mujeres cuando hablamos del desarrollo rural, o sea, quiénes están en los espacios de toma de decisión, que en las oficinas de regionalización, extensión y acción social podamos compartir ese tipo de documentos, o sea, que la gente pueda tener espacios de discusión sobre qué está pasando con el género, pero no solo como qué pasa con el género allá en la comunidad en la que yo trabajo, es qué pasa con el género que yo tengo, que me impusieron, que me hace relacionarme de cierta forma y que hace que cuando yo vaya a la comunidad camine de cierta manera o me comporte de otra. ¿Verdad? O sea, yo creo que es necesario que podamos dar estas discusiones, que se pueda compartir la guía, ¿verdad? Eh, yo he estado, por ejemplo, escribiendo propuestas para poder presentarla después de la defensa en otros espacios, en congresos, digamos, vinculados al tema de desarrollo rural, que la verdad, digamos, como pertenecen al área de las ciencias agrícolas, ¿verdad? De repente se ve como qué extraño que aparece alguien que quiere hablar de enfoque feminista aquí, ¿verdad? Porque en los de sociología, que yo participo, derechos humanos, o los encuentros feministas, la gente casi que le parece que es una discusión necesaria y que estamos dando, pero en estos espacios que son más técnicos, digamos, especializados, todavía hace falta. Yo creo que el camino sería poder hacer incidencia para poder presentarla en estos otros espacios. Perfecto, muchas gracias. De hecho, ya la invité a Chi para que hiciera una charla de agroecología y género ya en la península de Osa. Así que no, muchas gracias, Chi, y doña Vivian sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a darle entonces la palabra a don Warner, coordinador de la maestría. Bueno, muchas gracias, doña Vivian. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones para Chi. Más que preguntas, tal vez como algunos comentarios muy globales. La maestría en desarrollo rural cumple el próximo año su 30 aniversario. Y Chi, con esta investigación, ella es pionera desde el punto de vista metodológico en la forma como está abordando el tema de género. Hoy tenemos sobre la mesa una investigación que es oro, en el buen sentido de la palabra, para generar procesos de discusión, de análisis y reflexión en torno a los procesos de definición y de construcción de lo que es el desarrollo rural. Chi se une a esta nueva generación de investigadores que con un sentido muy crítico nos aportan herramientas de cómo repensar el desarrollo rural. Y no ese desarrollo rural de los años 80, muy asociado a la parte productiva, a la parte agronómica. No es por casualidad que esta maestría está en la Facultad de Tierra y Mar. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido mayor participación de investigaciones de corte cualitativo que nos permiten enriquecer el objeto de estudio. Entonces, en ese sentido, yo creo que con esta investigación
Chi nos está dando un aporte muy importante para reflexionar en torno al objeto de estudio, que es el desarrollo rural, pero de manera pionera ella nos hace a repensar cómo es que se aborda el género en los planes, programas y proyectos. A veces en otras instancias hemos visto investigaciones de género, pero se reducen a contar la historia de un proyecto, un grupo que estaba conformado solamente por mujeres. Chi aquí nos demuestra a través de los enfoques teóricos y metodológicos cómo entender el género, pero a la luz de otros conceptos y no de manera aislada. Y siento que de manera muy valiente, ella nos trae propuestas que sin duda alguna van a ser de mucha utilidad para, desde el replanteamiento de algunas políticas de la maestría, pero especialmente para el diseño de otras investigaciones relacionadas en el tema de género. Eso, digamos, a nivel contextual. Les estoy compartiendo en el chat acá uno de los tantos objetivos de la maestría, porque a veces perdemos de perspectiva cuáles son los objetivos de la maestría. Con esta investigación, sin duda alguna, hay una contribución a ese proceso de gestión democrática de los procesos rurales. Yo creo que aquí hay un instrumental que realmente nos permite acercarnos al cumplimiento de este objetivo. No solamente estamos formando una investigadora, sino que está dando un paso más allá para la parte crítica que contribuya a esta gestión democrática de los procesos rurales. Adicional a esto, pues yo quisiera mencionar, y tal vez es una ventaja o desventaja que uno tiene como coordinador. Yo tuve la posibilidad de ver la evolución de Shirley desde que ella plantea su anteproyecto de investigación, los ajustes que tiene que hacer indistintamente de la pandemia, porque esto es natural y necesario y ordinario en un proceso cualitativo, hasta los resultados que nos comparte el día de hoy. Y dentro de eso, Shirley, yo quisiera nada más preguntas muy puntuales, no hace falta, digamos, desarrollar tanto. Número uno sería, excluyendo el tema de la pandemia y sin hacer referencia a eso, ¿recuerda usted cuáles son los principales ajustes metodológicos que usted tuvo que implementar sobre la marcha? Si ponemos en contraste el anteproyecto de investigación y los resultados finales. Esa sería como una primera pregunta. Dos, Shirley, si nos puedes comentar si conoces acerca de la existencia de literatura u otras investigaciones referente a la autopercepción de liderazgo en las mujeres que están en este tipo de proyectos. Cuando uno lee el documento, llama la atención que ellas han sido etiquetadas por las instituciones como lideresas, pero ellas no se reconocen como líderes. Entonces, si conoces alguna bibliografía o enfoques teóricos para poder entender o explicar este fenómeno. Y tercero, Shirley, si tenés la posibilidad de algún acercamiento de devolución de resultados, no con las mujeres, sino directamente con las instituciones que han participado en estos procesos, porque me parece que esta investigación puede aportar insumos pero muy valiosos para repensar las políticas, planes, programas, inclusive proyectos y presupuestos. Serían esas tres preguntas muy concretas. Muchas gracias, doña Aida. Muchas gracias. Debo confesar que hay dos y hay una que es pandémica. Yo sé que no trataba de eso, pero hay una que debo mencionar porque me parece sorprendente. La primera es que yo quería hacerlo solo con mujeres indígenas, ¿verdad? Yo trabajé durante 10 años, más o menos 10 años en Talamanca. Estoy regresando ahora después de 5 años de no estar en el territorio, o 3 años de no estar en el territorio, 5 años, ya no sé, con los 2 años de pandemia, entonces digamos que 5. Regresé al territorio, ¿verdad? Yo inicialmente quería hacer un trabajo con ellas, pero me di cuenta que yo estaba demasiado involucrado, o sea, teníamos una relación demasiado íntima, ¿verdad? Después de 10 años, yo dije, ok, yo no puedo hacer este trabajo con ellas, aunque han sido mis maestras y casi que me terminaron de criar en mi formación, ¿verdad? Eso fue lo primero.
Lo segundo es que yo soy activista, ¿verdad? O sea, yo hago un trabajo en la universidad que está tratando de cambiar las formas habituales, ¿verdad? Que se hace extensión, que se hace docencia, que se hace investigación, esas perspectivas verticales, esas perspectivas de cómo nosotros llegamos a una comunidad, ¿verdad? Yo hago un trabajo sobre eso, sobre todo con el tema de las mujeres y las personas LGBTIQ+. eh, Resulta que cuando llegué a la maestría no fue distinto, ¿verdad? O sea, yo me encontraba con compañeros que me decían, pero ¿por qué usted solo va a estudiar mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se va a dejar de lado los hombres? Y yo tuve que cambiar metodológicamente mi respuesta, ¿verdad? Porque al principio era una respuesta de alguien que se ha forjado en las luchas, en los movimientos sociales, ¿verdad? Aunque estaba en la universidad, como que ya ha acompañado esos procesos de recuperación, de lucha, de defensa de los derechos humanos. Entonces tuve que cambiar mi estrategia metodológica para poder sostener este proyecto y creo que eso me hizo crecer como profesional, ¿verdad? O sea, yo no quería sacrificar mis principios, pero tampoco quería estar peleada con toda la maestría todo el tiempo, ¿verdad? O sea, entonces como que ocupaba tener respuestas mejor planteadas, ¿verdad? Y eso ocupó que yo tuviera que tener mucho más rigurosidad, ¿verdad? Más allá de las mujeres han sido invisibilizadas o ustedes están entrevistando solo hombres y nadie les dice nada, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con la vida de las mujeres? ¿Por qué me está cuestionando a mí y no a otras personas? Y eso también me ayudó en la creación de la guía. La otra cosa es que como yo hice el trabajo de campo en pandemia, yo pensé que una alternativa es el WhatsApp. Todo el mundo, siento que estoy contando como un chisme, pero digamos, yo pensaba que todo el mundo usa WhatsApp ahora. Pero resulta que a estas mujeres el WhatsApp no les funciona porque ellas están en el día trabajando. Entonces no es como uno que uno está haciendo algo y de repente viene, responde y sigue lo que está haciendo, ¿verdad? O sea, ellas estaban en lugares que no tenían señal. Entonces, inicialmente yo pensaba que podíamos tener diálogos, ¿verdad? O sea, como ir conversando sobre lo que yo quería hacer y lo que ellas me decían que querían hacer y cómo lo queríamos ver por WhatsApp y eso no me funcionó. Y contra todas las posibles hipótesis, resulta que ellas preferían el Zoom, ¿verdad? Porque me di cuenta que en las escuelas y en las comunidades tienen internet, entonces ya ellas se iban con el teléfono y además entonces podían prender la cámara y ver a la compañera que tenían 3 años de no ver, ¿verdad? Entonces teníamos un ratito de, ¿cómo está compañera? ¿Se acuerda? Yo estuve con usted, yo la vi en la graduación, ¿verdad? Como esos espacios, ¿verdad? Como que había esa necesidad. Y yo pensaba que el Zoom, que el WhatsApp me podría hacer una herramienta, ¿verdad? Como era más inmediato, ¿verdad? Por lo menos de coordinación. Al final yo tenía que mandar un mensaje y decir, las espero el viernes a las 10 en este link de Zoom. Y ahí de ver cómo llegaban. Y llegaban todas. Y a mí me sorprendía, ¿verdad? Porque era como estas mujeres moviéndose dentro del territorio porque era una oportunidad de poder encontrarse con otras mujeres. Entonces eso me parece un ajuste metodológico que tuve que hacer en pandemia que me resultó bastante interesante. Con relación a la segunda pregunta sobre la autopercepción de las mujeres, yo creo que, bueno, hay alguna literatura, pero sobre todo, digamos, del ser mujer, ¿verdad? Como un reconocimiento de cómo somos las mujeres, no entrando en directo a qué es una líder y por qué usted es una líder, ¿verdad? O porque usted cree que usted no es una líder. Hay mucho en territorio indígena, ¿verdad? Pero que cuenta la historia de estas mujeres, ¿verdad? Y hay personas a su alrededor que la están contando, pero no tanto de autopercepción, ¿verdad? Ahí siento que todavía nos está haciendo falta y que sería muy interesante. Yo creo que hay mucho de ser mujer indígena, ser mujer rural, de qué mujeres rurales estamos hablando cuando de mujeres rurales hablamos, ¿verdad? O sea, como que eso sigue siendo como lo más latente, pero cómo es una mujer lideresa, ¿verdad? Creo que sigue siendo pendiente. Tengo un proceso de evolución con el INA, ¿verdad? Pero como no sabía bien si la devolución que yo hacía al INA me iba a significar cambios después de que yo ya había presentado acá, ¿verdad? O sea, como que habíamos hablado, ellos estaban en pandemia revisando cosas y entonces acordamos que lo iba a hacer a posterior. Igual hemos estado trabajando con kioscos ambientales para ver si ellos quieren hacer un proceso de seguimiento a las mujeres del programa Mujeres Semilla, para ver si podemos construir algún proyecto interuniversitario, ¿verdad? Porque al final ellas tienen ese conocimiento que es muy importante, que han estado sosteniendo a pesar de la pandemia y de todas las cosas, que es lo que les da de comer, ¿verdad? En lo inmediato, y que no hay ningún proceso de seguimiento. Entonces, ver la posibilidad que desde kioscos y el tecnológico, que es donde yo trabajo, pudiéramos escribir algo para los fondos de CONARE, sobre todo, ¿verdad? Que nos piden como esta idea de la interuniversidad. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí, por
las respuestas tan claras. Y yo, pues, felicitarte de verdad el trabajo. Yo disfruté mucho la lectura, me gusta mucho. Yo estoy trabajando ahora en un tema que tiene algunos puntos de encuentro con esta presentación que vos hiciste, con este documento que escribiste. Me parece muy, muy bien logrado, muy bien documentado. Y sí, creo que da aportes muy importantes, pero la pregunta que yo quería hacerte, porque dijiste que parte de lo que reflexionaste, analizaste en el camino, es busca también un poco desmontar los supuestos que tenemos desde la universidad, ¿no? Y desde los conceptos, bueno, el desarrollo rural, que es el foco de ustedes. ¿Qué crees vos en concreto que esta investigación le aporta a la maestría en la que vos te formaste? ¿En qué aspectos claves vos dirías esto es lo medular? Okay. Y creo que en primera instancia, ¿verdad? Y es más como una incidencia lo que voy a decir, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario que se abra un curso de género y desarrollo rural de forma obligatoria, ¿verdad? Actualmente es optativo, ¿verdad? O sea, eso me parece como de primera línea. Yo creería que es necesario que además la maestría pueda compartir la guía, ¿verdad? Como parte de nosotros hacemos un seminario que nos permite encontrarnos con mucha gente. Mi experiencia es que creo que solo habíamos como 4 personas del área social y todos eran agrónomos o de economía agrícola, ¿verdad? O esta área, digamos que de repente para nosotros era muy lejana y para nosotros cosas que eran muy, no sé, como básicas, decir, bueno, tal vez ya no hay que hacer un diagnóstico porque han hecho 500 en esa comunidad, hagamos de, ¿verdad? A ellos la metodología del diagnóstico les parecía súper novedosa. Entonces, como que nos iban dando material, ¿verdad? Para poder decir, ok, ¿cómo vamos a abordar o cómo se va a investigar o qué es lo que se va a hacer? Que se pueda incluir ahí esta guía, ¿verdad? Para que la gente entienda que la guía, digamos, y que la maestría, ¿verdad? Es un espacio que busca incluir a las mujeres que tienen acciones afirmativas, ¿verdad? Para el respeto de los derechos humanos, que sus propuestas no pueden ir en contra de esa lógica de promover la autonomía en los territorios rurales. Y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que tuvimos una experiencia que nos permitió evidenciar que la maestría es un espacio libre de discriminación, pero que es algo que quede explícito, ¿verdad? O sea, que la maestría se comprometa, digamos, o que la maestría, entre todos sus valores que dice, podamos incluir el feminismo, podamos incluir el género, los derechos humanos y la igualdad como parte del saber que se comparte a los estudiantes que deciden matricularla. Sí, a mí una cosa que me parece muy importante es que en la universidad sigue habiendo muchas resistencias y mucho prejuicio alrededor de estos temas, ¿verdad? Incluso con la teoría tan sólida y todos los hallazgos e investigaciones científicas que la amparan, hay serias resistencias en el seno de la universidad, ¿verdad? En diferentes espacios y en diferentes carreras. Entonces creo que sienta un precedente muy importante y qué bien es también escucharte decir que la maestría es un espacio, ¿verdad?, donde esto no ocurre y donde se está trabajando por cambiar la situación. A mí me gusta también el enfoque interseccional, ¿verdad? Que no es el foco, de hecho, ahorita que presentaste, el foco sigue estando en el ecofeminismo, pero ¿cómo le aporta, ya con esto cierro la pregunta, cómo ves vos que le aportó el enfoque interseccional a este análisis que hiciste? Bueno, primero que me di cuenta que estaba la riña, ¿verdad? O sea, que había una riña, o sea, como una inconformidad, ¿verdad? Ahí cuando yo pregunto, ¿verdad? O sea, como que ellas dicen, bueno, es que había mujeres que les daban más plata y eso era lo más mal, porque venían de más largo, ¿verdad? Y gente indígena, y hace el indígena, no, pero es que eso es para callarnos a nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Para callarnos, ¿verdad? Entonces, como que ahí tenemos esta discusión, ¿verdad? Y ellas dicen, ah, nosotros no lo habíamos pensado, ¿verdad? Porque tal vez en nuestros territorios los procesos de recuperación de tierra son distintos, ¿verdad? O la forma en la que se acercan a las instituciones es distinta. Entonces, a mí me permite evidenciar, ¿verdad? Esas diferencias de este conjunto que podría pensarse que es homogéneo, todas las mujeres que llevaron el programa Mujeres Semilla en esta época, o todas las personas que son mujeres, ¿verdad? Entonces, como que me dio esta luz de poder identificar esas diferencias, poder hacer preguntas específicas a las personas que eran del territorio, ¿verdad? Que de repente cuando yo les hablaba de la importancia, no sé, como de las prácticas culturales, había muchas mujeres que decían, bueno, es que nosotros migramos aquí. O sea, mi papá y mi mamá se vinieron para acá cuando yo tenía 6 años,
¿verdad? Cuando yo tenía 10 años, yo no había trabajado la tierra, ¿verdad? O no crecí, digamos, con eso, a diferencia de las personas que sí. Entonces siento que la interseccionalidad me permitió reconocer esas diferencias y que me permitió además ser transparente con el resultado, ¿ves? O sea, de que yo pueda decir, estas mujeres quieren ser líderes y no líderes, digamos, o buenas y malas líderes al mismo tiempo. Siento que si yo no hubiera usado la interseccionalidad, hubiera tenido que decir que, o sea, no sé qué hubiera tenido que hacer, ¿me entendés? O sea, hubiera tenido que ir a hacer otro cambio o tratar de abordarlo desde otro lugar, porque también estaba mi postura ética política, ¿verdad? Decir, ¿cómo voy a decir que estas mujeres quieren tener estos roles tan tradicionales que son los que estamos tratando de romper? Y yo vengo diciendo que es que hacer un cambio y, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Entonces siento que la interseccionalidad con esta matriz de opresión y dominación me permite a mí decir, ok, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Tal cual como es, aunque digamos mi corazón dijo como, qué torta, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Yo no las quería exponer tampoco, ¿verdad? Ni quería entonces que ahora digan, claro, es que las mujeres entonces no pueden ser líderes, porque entonces ya van a tener mano dura. Entonces creo que la interseccionalidad me ayuda a mí a explicar esa parte. Muchas gracias. Sí, yo creo que está muy bien logrado también, ¿verdad? En el trabajo bueno, al fin y al cabo los seres humanos somos así, los procesos sociales con mucha más razón, ¿verdad? Están llenos de contradicciones y explicado desde estas teorías, creo que se le da un muy buen soporte, se entiende muy bien por qué ocurre de esa manera. Bueno, Chi, felicitarte nuevamente y agradecerte por tus respuestas.